Gloria a Dios, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, que el Señor una vez más permite a nosotros, que nos ha movido en el Espíritu, poder realizar una vez más uno de estos videos. Viendo todos los acontecimientos, mis queridos hermanos y amigos en Cristo que nos pueden escuchar, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Un mundo que ve como enfermedades, como guerras y como terremotos, como maremotos, calentamientos globales. Simplemente nos dejan de ver que todo ya está profetizado. Un Jesucristo que dijo que cielo y tierra pasarían, mas sus palabras no pasarían. Es tanto así que el Señor le hacen una pregunta, los discípulos, al salir del templo, y le vienen diciendo, como dice en el libro de Mateo 24, que dice las señales del fin. Pero en el 5, después de la pregunta que le hacen, que le dijera cuáles eran las señales que antecederían antes de su venida. Y simplemente el Señor les dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué se levantará nación contra nación? Hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Como entendemos claramente, cuando una mujer está embarazada, porque el Señor hace esta analogía siempre en idioma profético, como la mujer que está embarazada. Y cuando ya tiene principios de dolores, ¿qué quiere decir? Que está a punto del alumbramiento o a punto de la llegada de aquel niño o hijo que tiene en su vientre. Es así que el Señor más o menos hace una analogía de cuándo será su venida. Vemos todos los acontecimientos que hacen caracterizar todo este tiempo, que son tiempos finales, que simplemente Jesucristo tenía la razón y tiene la verdad, y siempre la va a tener porque Él es Dios. Amén. Pero lo que me puedo a veces ver es que cuando predicamos a la gente dice, esto ya ha ocurrido mucho más antes. Han habido terremotos, han habido hambres, más antes, muchas más pestes. Las pestes fueron más violentas en tiempos pasados, y que a ellos no se les hace mención de nada. Esto quiere decir que carecen de una verdad bíblica y de un Espíritu Santo que los redarguya. Porque dice que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de juicio y de justicia. De todo esto simplemente nosotros, el Espíritu Santo nos cimenta y cada día nos llama a nosotros a ver, porque la Escritura mismo dice en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a ocurrir, dice, que nosotros debemos de erguir y levantar nuestra cabeza. Debemos estar erguidos, porque entendemos con claridad, mucho más allá de que me preocupen estas cosas, a mí lo que me llama la atención es que hay una iglesia que no se está predicando esta verdad, que no están llevando estos mensajes que tienen que ser, que motiven al pueblo a vivir esa vida en santidad, que debemos de estar viviendo cada uno de nosotros, mis queridos hermanos en Cristo y amigos en Cristo que nos observan. Amén. Por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro 1 al 15 al 16, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otro versículo dice, sin santidad nadie verá, sed santo porque yo soy santo. En la misma carta de Pedro 1:22 dice, habiéndonos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la obediencia a la verdad? La obediencia al Evangelio. Un Evangelio que nos está anunciando, que siempre nos ha anunciado. Y el Señor ha dejado las pautas adecuadas de que estas señales simplemente son tiempos del fin. ¿Y cuándo empieza todo esto? He venido haciendo un breve resumen, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, desde el 2015. Porque Joel también lo anuncia. Y los demás profetas como Oseas, como Ezequiel, como el mismo Daniel y todos aquellos, para que algo pueda ser predicado como doctrina, tiene que estar basado tanto en el primero, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es claro, nos deja ver que si los profetas también profetizaron esto, también tenía que estar representado aquí, y el mismo Señor Jesucristo con estas profecías las avala. ¿Y cómo empezaría todo esto? Lo que me admira que en el libro de Joel 2:30, él dice que había prodigios en el sol, la luna y las estrellas. La luna se pondría roja, dice, y el sol se oscurecerá. Y lo que me puedo yo dar cuenta, que a raíz
todos estos malos episodios que hemos tenido o estas experiencias que trastornaron al mundo, desde la misma enfermedad hasta los terremotos que vinieron pasando antes de estas pestes, simplemente conmocionaron al mundo en el sentido, pero el mundo no entiende. Y no entiende porque no tiene ese Espíritu Santo que le redarguya en sí, a él, en su interior, que lo vaya guiando a través de la misma palabra y nos deja ver la certeza y la claridad de que hay un Jesucristo que está pronto de venir. Pero como le decía, a mí lo que me preocupa es que hay esa iglesia que tendría que estar ahí, porque el Señor Jesucristo en una parte de aquí dice que es necesario. Porque aquí dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se os turbe porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo siempre me hice esa pregunta. ¿Por qué el Señor dice que es necesario esto? No es por el mundo en sí, sino por aquellos que son predestinados para salvación. Porque ellos van a entender, porque tiene ese Espíritu Santo que a través de la palabra los va guiando. Y esa misma palabra le redarguye. Y dice que esa palabra nos guía a nosotros como antorcha a nuestros pies en lugares oscuros. Entonces tenemos que tener con claridad nosotros, querido amigo y querido hermano, que todas estas señales es para una iglesia que tiene que empezar a despertar. Pero vemos todo lo que está ocurriendo. Las lunas rojas que acontecieron, pero vemos una iglesia dormida que ni siquiera saben muchos que eso ocurrió. En el 2014, lo que dice en Joel, que antes del día espantoso vendría lunas de sangre. Y lo que más me llamó la atención, que esas 4 lunas de sangre coincidieron en las 4 fechas más importantes de las fiestas en el pueblo de Israel. Fue en abril, en octubre del 2000, me parece 14, y en el 2000, y en el 2015 también abril y octubre. O sea, así nomás podemos ver con claridad los eclipses. Sin mal equivocarme, pero de que ocurrieron los eclipses, ocurrieron. Y eso está ahí en las enciclopedias, en los eventos que han venido pasando, que están inclusive en portales de noticias respetados. Ahí pueden buscarlos. Los eclipses, la tetrada de la luna, que fueron en 2 años 4 eclipses seguidos. Y eso es lo que me llama la atención. Por eso les decía que para ser predicado algo tiene que ser doctrinalmente, estar representado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Joel da su profecía y todo esto va relacionado con no solo la de Joel, Oseas, las de mismo Daniel, las de mismo Jeremías, con las de Jesucristo. Jesucristo no tira abajo nada de esto, más le da cumplimiento a todas. Y nos podemos dar cuenta de todo lo que está pasando. Vemos también una creación más allá, la naturaleza, gimiendo a una, dice. Eso está en Romanos 8:22. Toda la creación gime a una, dice. Y lo vamos a leer para que usted vea. Como dice la palabra aquí. Porque sabemos todos, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, de ser transformado. Lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4 al 16. Y en 1 de Corintios 15 del 50 en adelante. Como podemos ver, una transformación. Porque ese es el premio que se le dará a aquellos que vivan en victoria. Aquellos que viven en santidad. Como dice en 1 de Pedro, sed santo porque yo soy santo. O en 1 de Pedro 1:21, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Aquí hay un Jesucristo que murió por nosotros y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que no necesita representación para llegar a ella. Mas tenemos a través del Espíritu Santo línea directa con el Padre. Porque esa fue la misión que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Es a ponernos en línea directa con el Padre Salvador nuestro. Aquel que lo envió a su Hijo para que nosotros estuviéramos esa paz. Para que nosotros no tuviéramos que estarnos preocupando si es que alcanzará lo que hice para pagarle tal deuda tan grande. Déjame decirte que tu deuda está pagada. Que todo está comprado y que todos los boletos para irnos para allá están pagados ya en su totalidad por la sangre de Jesucristo.
Y somos santos porque hubo un santo que murió. Y somos justos porque hubo un justo que murió. Porque fue muy alto precio. El precio del Hijo de Dios crucificado en la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada nos limpió y nos purificó de toda maldad. Eso es lo que hay que ver. Y que simplemente, mi querido amigo y mi querido hermano en Cristo, la humanidad ha rechazado todo esto. Y más allá, llevando una incredulidad en sus vidas. Porque aunque entre comillas, diciendo que creen en Dios, simplemente han desechado su palabra. Por eso vemos un mundo que vive cada día como vive, no dándose cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor, que ponen cualquier excusa diciendo, no, eso ya ha habido más antes, inclusive las pandemias más antes ya habían matado a mucha gente. Pero déjame decirte que en los 3 evangelios está esto. Y en unos que me llama la atención, por ejemplo, decirte en Marcos, hay palabras que son añadidas. Está casi parecido a lo que dice aquí Mateo, pero ahí se le añade una palabra y dice alborotos. Habrá alboroto. ¿Y acaso no hemos visto cantidades de gente alborotadas tanto por el COVID? ¿Qué es alboroto? Es simplemente la gente ya cansada de todos esos gobiernos que los oprimen, de todos esos gobiernos que simplemente los quieren empujar, de muchas élites que están conspirando con estos mismos gobiernos para que hacer sus planes siniestros. Eso es una señal clara de que Cristo viene, de que simplemente los poderes de las tinieblas están encomplotados con muchos de estos gobiernos, tratando de oprimir. El incremento de la maldad mismo también, como en el libro de Mateo mismo, si lo seguimos leyendo, ¿no? Más como en los días de Noé, dice en el 24:37. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos viendo que en estos tiempos ya estamos llegando. Vemos en los noticieros cada día, si no son 2, 3 sicariatos, si no son 4 o 5 decapitados, muertos en las cárceles mismos. Ahora vemos que ya las mismas autoridades ya están diciendo por qué vienen a predicar, inclusive cuando hay hermanos movidos en el Espíritu Santo que quieren predicar en aquellas celdas en las cuales han habido confrontamientos, o en las cárceles que han habido enfrentamientos. Simplemente dicen, ustedes pierden el tiempo. Por ese incremento de esa maldad es que el corazón del hombre ya se ha enfriado. Pero entendiendo cada uno de que tenemos el Espíritu Santo, han habido hombres movidos a ir a estos lugares. Gloria a Dios por ello, y que Dios los siga bendiciendo y que expanda aún más toda la capacidad que ellos tienen. Porque el Señor nos ha enseñado a nosotros que de lo más vil y menospreciado escogió Él para avergonzar a sabios y entendidos. Y personas que por diferentes casos de la vida quizás no tuvieron amor en sus hogares, se metieron a este mundo delincuencial, y Satanás, a través de estas puertas que les abrió, los convirtió quizás en monstruos, quizás en hombres que ya matan sin misericordia, no importándole la vida, no entendiendo que somos creación de Dios. ¿Por qué? Influenciados por todo tipo de cosas y por mismos espíritus de demonios, poseyéndolos a ellos con espíritus de muerte. Pero vemos esto lo que dice en el libro de Mateo 24. Y dice que por el incremento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y así serán los días antes de la venida del Señor. Podemos ver que en cada uno de los noticieros solo es maldad. Muchas veces ya no quiero ver ni noticias porque simplemente lo que podemos ver es muerte, muerte, muerte. Ahora el narcotráfico y todas estas cosas, simplemente en global, como todo, es que la maldad se ha incrementado. Y dice que no solamente la creación es la que gime. Cuando vemos esos terremotos que en el 2016, a partir de las lunas de sangre, se vino como en cadena todo esto, anunciando como un preludio de destrucción. Podemos ver con claridad, a la luz de la Escritura, que desde ahí para acá se desencadenaron terremotos. En el 2016 hubo uno en el Ecuador. Y podemos darnos cuenta nosotros, mis queridos amigos y queridos hermanos, que simplemente lo que se venía profetizando a través de las palabras de Jesucristo, en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, los alborotos en distintos territorios, las guerras que están a punto de ocurrir.
Y lo que me llama la atención de todo esto es que dice la Escritura que nos daría a nosotros en este tiempo muchas situaciones para que nosotros y muchas señales para que nosotros como iglesia despertemos. Por eso el Señor dice en cada uno de los tres evangelios que era necesario que esto ocurra. No para que haya destrucción o porque maten gente, sino para que esa iglesia que fue comprada a precio de sangre despierte, que no viva simplemente metida y sumergida en una vida de prosperidad, o simplemente estén en aquellas iglesias que simplemente porque les hablan bonito, porque no le hablan de santidad, ellos se sienten ahí a gusto. Pero hay que decirles verdaderamente la verdad, porque hay un Jesucristo que pagó un precio muy alto por cada uno de ellos, que sin santidad nadie verá al Señor. Que tenemos que vivir una vida piadosa, tratando de apegarnos a los principios básicos de Dios. Mucha gente de ella está yendo a las iglesias, pero en trasfondo viviendo una vida a la cual no le agrada a Dios. Una doble vida. Hombres fornicando, adulterando y haciendo cuanta cosa a ellos les parece y pudiendo ver todo lo que se va desarrollando. A más de la creación que gime a una de estas, los maremotos que hubieron y los grandes terremotos desde Chile, el de Sumatra y los tsunamis que con ellos conllevaron a partir de estos grandes terremotos. El de Japón, el de Chile. Y así sucesivamente hemos venido viendo desastres, devastación y devastación. Es porque la misma creación está gimiendo a una, con dolores de parto. Porque hasta la misma creación ya esperando y nosotros mismos gemimos ya, dice, por dentro, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo moviéndonos a nosotros a que prediquemos ese evangelio, que muchas veces ya se está perdiendo en las iglesias, que no quieren hablar acerca de la venida de Cristo, que solamente a través de la metafísica quieren ocultar esta verdad. Algunos peleando que son la primera iglesia, otros diciendo que es permitido la poligamia, otros diciendo que son los santos, otros diciendo que simplemente que es el Buda, otros diciendo que simplemente son los líderes que los que están presidiéndolos a ellos, aquellos que los pueden salvar, como aquellos peruanos, José Luis Miranda, que se proclamaba hace un tiempo Jesucristo, y hay otra señora nicaragüense, me parece, y hasta un ruso también, y todos ellos simplemente la Escritura ya lo dice como señales de que vendrían muchos de estos. Y claramente en los tres evangelios nos dice, a muchos engañarán, no nos dejemos engañar de toda esta gente que simplemente vienen para cumplimiento de la palabra profética. Vemos estas pestes que simplemente dicen que la gente, que ya hubo en otros tiempos, pero esto fue una gran señal que a nosotros nos anticipa que Cristo viene. Y tenía que ser así, de esta manera, a nivel mundial, para que nadie, escúcheseme bien, para que nadie pudiera decirle al Señor, nunca nosotros vimos una señal, nunca nosotros pasamos algo así. ¿Cómo íbamos a saber de tu venida? Pero ya la Escritura lo deja de testimonio. Por eso debemos nosotros, a través de todos estos medios, estar predicando esa vida de santidad y esa vida que simplemente le agrade a Dios a través de la Escritura, promoviendo un evangelio santo, para que la gente empiece a vivir en esa santidad que a ti te agrada, Padre. Yo te agradezco en el nombre de Jesucristo que nos rescataste y ahora nos tienes con una claridad de visión, y que nos lleva a nosotros al arrepentimiento genuino y el tratar de mantenernos en el servicio, viendo todo lo que está ocurriendo, levantarnos a nosotros como atalayas, predicándoles verdaderamente ese evangelio que edifique, que restaure y que cambie. Porque dice en el libro de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí tú las haces todas nuevas. Es por eso que si mentíamos, debemos de dejar de mentir. Es así que si robábamos, dejemos de robar. Que si matábamos, pues dejemos de matar. Y empecemos a vivir esa vida que le agrade a Dios.
Esa vida que simplemente Dios nos está pidiendo. Todo está hecho. Simplemente dice que Él nos predestinó para buenas obras, que de antemano fueron hechas para que anduviéramos en ellas. Vemos esta misma creación, como dice en la Escritura, como dice en el libro de Joel, que se nos darían prodigios, aún columnas de humo, columnas de fuego. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que está escrito y profetizado en aquellos libros de los profetas antiguos se están cumpliendo ahora. Para que no se digan que eso eran profecías para la antigüedad, porque algunos quieren hacer ver, no, eso ya hubo más antes. ¿Y qué es lo que se están elevando cuando erupciona un volcán? Más de 68 volcanes en el 2021, pero los más célebres que se pudieron recordar ahora que salieron en la televisión, como el Tonga, una de las explosiones más poderosas, que según los científicos es como que se hubieran detonado 500 bombas atómicas ahí. El poderío de esta explosión, que se alcanzó desde esa parte muy lejos hasta algunos lugares demasiado lejos, se alcanzó a escuchar la explosión. El Cumbre Vieja, más de 2 meses, más, fueron como casi 6, 7 meses que este volcán no dejaba de sacar lava simplemente. Todo esto nos hace parecer como un preludio de todo lo que va a venir en la gran tribulación, con los 21 juicios de Dios. Si así no es el juicio, ahora imagínense cuando estemos en la gran ira del Dios Todopoderoso. A muchos no les gusta que les prediquen esta verdad, pero hay que decírselas porque la Escritura mismo dice. Y el mismo Señor le decía a los apóstoles, si ustedes no predican estas verdades, las piedras se levantarán y ellos predicarán. Por eso vemos en los noticieros, como siempre he venido diciendo en los videos, esta gente no cree. Ya creo que a veces saben que tienen mamá ya porque, pero no creen en nadie, básicamente. Eso es lo que trato de decirles. No creen en nadie. Por lo general muchos de ellos son hasta ateos. Pero simplemente el Señor levanta estas piedras, corazones endurecidos como piedras aún para hablar. Y vemos todo lo que está pasando, los movimientos militares, un pacto que tiene que ver con Israel, que pronto estarán por firmarlo. Es más, en el 2015 ya le hicieron el acuerdo del siglo, un pacto de paz que lo tratan de venir firmando y que lo están postergando, pero lo van a firmar. Posiblemente esto sea ya entrando en la gran tribulación. Podemos darnos cuenta de todo esto. Vemos la escalada armamentística, porque la Escritura mismo lo dice. Habrán guerras y rumores de guerra. Estaban que se iban a ir de guerra con los Estados Unidos, con Corea del Sur. Ahora vemos esto en Ucrania y simplemente estamos viendo que todo se está armando. Y todos los países concuerdan con los países que están escritos en la Biblia. Muchos han cambiado, por cierto, el nombre, como para darle uno. Elán es Irán y así. Los magoguitas vienen a ser parte como Rusia por ahí así en esas dimensiones. No han tomado los nombres. El único que se ha preservado hasta ahora con el nombre original, como para que no se pierda. Porque a veces el diablo quiere hacer saboteo bíblico, pero no ha podido cambiarle el nombre a la nación de Israel, que todavía se sigue manteniendo con la misma que está escrita en la Biblia. Entonces, cuando entendemos todas esas características, nosotros tenemos que darnos cuenta, querido amigo y querido hermano, de que estamos viviendo tiempos finales. Todos estos grupos que se están aliando, tanto China, Rusia, Irán, aparecen como una alianza súper poderosa. Que en los últimos tiempos dice la Escritura que predominarán. Y todo indica que será Rusia la que invada a Israel. Porque será que se levantará como el gran oso que es representada en la Biblia como Rusia. Es la única nación que tiene una estructura y una envergadura tan grande como el ejército de Rusia. Potencia militar.
y que estamos viendo que todo esto está derivando ahí. Israel peleando su guerra ya con los Emiratos Árabes, Irán, que es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, es peleando con el mismo Ismael o los descendientes de los ismaelitas. Y todo esto así ha venido desde ahí, simplemente queriendo destruir la nación de Israel, pero entendemos que mientras Dios pelee del lado de ellos, así va a ser. Ahora Israel confía plenamente en su armamento, pero va a llegar el momento que va a ser engañado y le harán entregar ese poderoso armamento, diciéndoles: ¿quieres paz? Sí, deja todo tu armamento ahí. Y ahí es cuando se aprovecharán de ellos. Pero el Dios Todopoderoso saldrá a defender a su pueblo, a la niña de sus ojos que es Israel. Entonces, queridos amigos, no entrando y profundizando en esto, pero todo nos deja ver y todas las características apuntan. Y si no se han dado cuenta, la misma naturaleza sigue hablando a través de los terremotos, de los tsunamis que ya les dije respectivamente en los distintos años. Pero sobre todo dice que les dará fuego y columnas de humo. Columnas de humo podemos decir que son los volcanes, porque cuando explotan esos, lanzan una columna que llegan hasta 20 kilómetros arriba, casi hasta las nubes del cielo. Hemos visto sendos incendios forestales. ¿De dónde salieron esos? ¿Quién los provocó? No se sabe. Algunos dicen que fue alguien que encendió, pero yo creo que todo es cumplimiento. ¿Las altas temperaturas pueden ser causales de eso? Puede ser. Pero en sí hemos visto desde el Amazonas, en el Brasil, como pudieron ver, fuego. Y todo esto es cumplimiento de que Cristo viene. Y si hay alguien que dude, aquí no estamos simplemente por meterle miedo a la gente, sino para que la gente empiece en el despertar y por llegar a aquellos que son predestinados para salvación, que entiendan que los juicios de Dios, si no son estos los juicios, pero estamos en principio de dolores, como dijo Jesucristo. Oiramos de guerra, rumores de guerra, peste, hambres en distintos lugares. ¿Acaso en el pueblo de Venezuela no se moría de hambre hace ahora poco? Que muchos de ellos están ahora viviendo, gracias a misericordia de Dios, están viviendo muy bien aquí. Bienvenidos sean todos aquellos a las distintas naciones. Solo queremos que aporten con lo normal, con trabajo honesto y no a salir a agredir. Pero entendemos que la violencia ha llegado hasta tal extremo que todo está contaminado. Y vemos destrucción a cada paso. Vemos ya cosas que ya radican en los satanismos. Gente que empieza a descabezar, a sacarle los ojos, a desmembrar sus miembros. Como que si cenáramos un chanchito ahí a un cerdo y lo cogemos, lo hacemos picadillo para hacerlo estofado. Básicamente así es. Es la maldad simplemente. Y ya lo dijo, como lo habíamos dicho aquí en el por el incremento de la maldad. Y así, en esa característica del tiempo de Noé, antes de la destrucción por el diluvio, enviado por nuestro Dios, era producto de esa misma circunstancia. Una de las principales características del tiempo de Noé era la violencia, era la destrucción. Y vemos continuamente que siguen avanzando cada día. Cosas y cosas tras cosas que simplemente nos anuncian y señal tras señal. Vimos en un tiempo que los tsunamis eran a diestra y siniestra. Veíamos olas grandes, como diciendo el mismo Señor y la misma naturaleza, esto solo son principios. Ahora cuando sea el juicio, Dios mío, Dios nos libre. Porque como dice en el libro de Oseas, hay de aquellos que deseen el día del Dios Todopoderoso. Y yo creo que alertas a la iglesia, porque hay una iglesia despreocupada, hay una iglesia dormida, hay una iglesia que se ha contentado con que su pastor le lleve mensajes livianos. Y aquí no estamos para meterle miedo a nadie, sino que vivamos en esa vida a la cual Dios nos llamó. Y es una vida a santidad, a prepararnos, a vivir llenos de amor. Y esa llenura de amor nos hace tener a nosotros y predicarles la verdad. Porque pudiéramos fácilmente empezarle a predicar un evangelio liviano. Pero entiendo también que dentro de muchas de las iglesias, aquellos que están todavía en la carne y que no visualizan todo esto porque dicen,
No, es que no hay que estar hablando de eso porque hay un Dios de amor. Entonces, ese Dios de amor, que lo veo representado en cada uno de los evangelios, Él nos anunció todo esto. Y que con claridad nos deja de ver ese interés. Porque Él dice que es necesario. O sea, tú le vas a decir a Dios que no es necesario esto que ocurra. Entonces déjame decirte que has estado simplemente siendo guiado por ciegos, guías de ciegos, que ni entran ni dejan que otros entren. Porque verdaderamente la palabra ha sido para edificarnos. Y si esa palabra no hace que nos redarguya en el corazón y que nos alinee a conforme la voluntad de Dios y no a como deseos de la carne. Porque en este tiempo han aparecido muchos falsos profetas, como dice en el libro de segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero que en estos últimos días vendrán burladores, andando conforme a sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está aquel día que el que ha de venir y no ha venido? Y todo está conforme desde que nosotros nos acordamos, ellos dan a entender, todo ha permanecido así. La gente muere y muere y simplemente todo sigue igual. Déjame decirte que no es así, sino que Dios tiene misericordia. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y simplemente no queriendo que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento de la verdad. Dios ha sido misericordioso y nos ha dado tiempo todavía. Vemos que hay muchos burladores, como dice en segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando en sus propios deseos y concupiscencias. Y ellos dicen, ¿dónde está aquella promesa de su gran advenimiento o de su venida? Desde que tenemos uso de razón, todo ha permanecido como está, y los padres mueren, y simplemente nada ha ocurrido. Pero básicamente esta gente ignora toda la palabra profética. Y entendemos por eso que son falsos maestros, porque simplemente se burlan del arrebatamiento, de un arrebatamiento que está representado en toda la Biblia. Como les podía decir antes, 1 de Tesalonicenses 4 al 16 al 17, 1 de Corintios 15 del 50 en adelante, y todo esto nos viene a decir así. Es más, en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día, de la hora, de la prueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a venir una prueba sobre todos los habitantes del mundo para probarlos. Y esta hora claramente es representada durante 7 años. La primera media hora, que serán 3 años y medio, simplemente será un presidente, uno de los más grandes, será este tipo, el anticristo, el cual aparecerá con cara de oveja. Y vemos que todo lo que están promoviendo a través de todas estas situaciones, con gran adelanto de la ciencia y tecnología, proyectos Blu-ray y todas esas cosas que simplemente están proyectando ya en las atmósferas los distintos dioses en las distintas naciones o en cultura. ¿Para qué? Vemos un papa promoviendo todo como falso profeta, promoviendo todo, que todos somos Dios y todo, facilitándole el trabajo a este anticristo que tendrá que aparecer muy pronto. Uniendo a todas las religiones, porque se dieron cuenta que es la única manera de doblegar a las masas. Uniéndose con musulmanes, ortodoxos, islámicos, uniéndose con todo tipo de cosas. Simplemente no quiero andar en estas cosas porque hay muchas cosas que ya he venido hablando en los anteriores videos. Pero déjame decirte, mi querido amigo y mi querido hermano, que el análisis profundo de esto es que esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, y que es necesario que tú y yo no vayamos a estar en ese grupo de las 5 que estuvieron dormidas, sino que seamos esas 5 prudentes y sensatas que habla en Mateo 25, y que tú y yo podamos darnos ese abrazo eterno que Jesucristo prometió
en 1 Tesalonicenses 4, al 16 al 17, y en Corintios 15, del 50 en adelante, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, que hay un misterio, que tanto los muertos en Cristo resucitarán, y después lo que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para darnos ese abrazo inmenso con nuestro amado y eterno Salvador, Jesucristo. Yo les agradezco y te pido y te ruego de ese amor que Jesucristo ha derramado en mi corazón. Lee la Escritura, que ellas anuncian que todo está por terminar. En el nombre de Jesús. Amén.